sabe que las grandes cosas suceden en familia. Y cuando usted se dispone como familia a recibir y a recobrar el sacerdocio, el cual el Padre Celestial le entregó a ustedes, cosas grandes empiezan a suceder. Milagros inesperados empiezan a ocurrir cuando usted se dispone a recibir la palabra, la dirección del Espíritu para su vida. Entonces, en esta noche hemos sido emplazados en esta casa apostólica con el firme propósito de recibir una palabra que nos direccionará, nos cambiará el rumbo y hará cosas grandes, y los milagros serán desatados de una manera tan poderosa que usted pueda enrumbarse hacia el destino que el Señor tiene preparado para ustedes. Amén. Sin más preámbulo, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8. Bien, yo creo que ya todos nos conocen, a mí y a mi amada esposa, como conocido acá en el ministerio. Y hay una palabra que el Señor nos trajo a nosotros en estos días. Conversaba con mi esposa acerca de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8 en adelante. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Póngase de pie, abra la Escritura para recibir la poderosa palabra del Señor. Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Eterno se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Yahweh había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa. El quebrantamiento de Usa hasta hoy. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo es de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Eteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Yahweh la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y bendijo Yahweh la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. La palabra ya está bendecida. Puede tomar asiento. Quiero hablar en esta noche sobre el tema que hemos titulado El secreto de la honra al Dios eterno. Dile al que tiene la paz: el secreto de la honra al Dios eterno. El secreto de la honra a la presencia del Dios eterno. Estamos viviendo tiempos de destino, de cumplimiento proféticos, en los cuales se necesita desesperadamente un liderazgo emergente que tenga la capacidad de discernir no solo las estrategias del diablo, sino también la obra del Espíritu Santo en la tierra. Dios se está moviendo nuevamente sobre la faz de la tierra, y si queremos ser colaboradores de Dios y movernos en el establecimiento del reino de Dios en estos tiempos, entonces debemos ser gente de visión, de sabiduría, de claridad profética y de entendimiento de la verdad de los propósitos de Dios. En otras palabras, cuando nosotros tenemos, repita conmigo, visión, sabiduría, claridad profética y entendimiento de la verdad de los propósitos de Dios, podemos entender algo muy poderoso.
podemos discernir el principio poderoso de la palabra del Señor. Hay un cuadro alentador que nos brinda la Biblia a través de Crónicas. Crónicas nos habla el cronista de un evento que sucedió, el cual tal vez usted no ha leído, tal vez usted ha hecho un devocional un día con este pasaje, tal vez usted ha escuchado varias temáticas acerca de este tema, de cual el arca iba llevado a Jerusalén. Después de un largo tiempo, el arca estuvo en las manos de los filisteos. Dice que David tuvo el privilegio de poder recuperar, recapturar el arca de Dios y volverla a traer a la ciudad de Jerusalén. Pero dice que en ese transcurso de ese traslado del arca de Dios a la casa de Israel, hubo un acontecimiento, dice la Escritura, que estaban ocurriendo mientras que iban en el camino. Dice que el pueblo de Israel se regocijaba con salterios, con danzas, con tamboriles. Era una fiesta el cual iban celebrando en la nación de Israel. Dice que sucedió un evento que no estaba pronosticado el evento. Dice que Usa trató de que los bueyes tropezaron y trató de que el arca no cayera de los bueyes, pero dice que Dios lo quebrantó en ese mismo momento. Tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué Dios quebrantó a Usa? ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de Usa? Porque ¿qué fue el escenario que estaba ocurriendo? Señor, otras cosas que podemos ver a través de la Escritura es el capítulo de Ezequiel, versículo 22, donde describe una nación desobediente, donde se había apartado de Dios, una nación muy parecida a nuestras naciones de este tiempo presente. El Señor le está hablando a través de Ezequiel porque había derramamiento de sangre inocente y había permitido la prevalación de la corrupción y la injusticia. Muchos de ellos, a causa de las agendas personales, hacían caso omiso de lo que estaba ocurriendo en la nación. Y el Señor en el verso 30 les habla y le dice: yo he buscado entre esta gente a alguien que haga al favor del país e interceda ante mí para que yo no destruya, pero no he encontrado a nadie. De la misma manera, hoy Dios está buscando pastores, profetas, jueces fieles que se levanten con una nueva generación de líderes justos que hagan algo a favor de las naciones. Pero no solamente esto, sino gente que tenga el temor y la reverencia a la presencia de Dios. Dios mismo quien está asegurando de encontrar a gente que necesita para un tiempo determinante. Por eso Dios está levantando una nueva generación de voces proféticas con valor, con temor, voces valientes con claridad profética que resumen todo lo que Dios está hablando en una temporada como esta. La otra cosa que podemos ver en este escenario es que había algo que connota ahí. Dice que el arca fue llevada, David tuvo temor y fue llevada a la casa de alguien que se llamaba Obed-Edom, de la casa Eteo. ¿Qué ocurrió? Dice que esa casa empezó a prosperar de una manera impresionante. ¿Qué fue lo que pasó con Usa? ¿Nunca usted tal vez se ha preguntado? Algunos han dicho, algunos historiadores, algunas personas que estudian, han dicho que no era la forma de trasladar el arca. El arca no se podía trasladar con bueyes, sino que era a través de los hombros de los sacerdotes, el cual tenían que llevar el arca. Pero yo pude encontrar algo mayor a través de la Escritura. La irreverencia de Usa terminó con su vida. En Primera de Crónicas 13:10 dice que David tuvo la misión
investigó la razón por la cual Dios se había enojado tanto. Quedó desconcertado al observar que la misma arca que mató a un líder bendijo a Obed-Edom. El arca que mata a personas también bendice hogares. David aprendería la lección más grande y más importante de su vida. La presencia de Dios, su bendición, es proporcional a la honra que se le ofrece. El arca de Dios no trajo ninguna bendición a la casa de Abiadá y sí a la casa de Obed-Edom. Las dos familias la tuvieron, pero solo una fue bendecida. La clave fue la honra. La casa de Abiadá, el arca pasó desapercibida. Era simplemente un mueble más, era un objeto más. En cambio, en la casa de Obed-Edom, el arca tuvo un lugar de privilegio. David observó que los que eran respetuosos con la presencia de Dios le iba bien, en cambio los irreverentes le iba mal. Él observó eso. El gran problema de mucha gente que puede venir a la iglesia, gente puede venir a las actividades de la iglesia, gente puede decir que es evangélica, que es cristiana, pero ignoran la presencia de Dios. Ignoran que Él es omnipotente, pero también es omnisciente. Y Él es omnipresente. En otras palabras, Él está en todo lugar. Él sabe todas las cosas. El gran dilema de muchos es que creen que cuando están de la puerta afuera del local de la iglesia, ya Dios no está en ese lugar. Y se pierde la deshonra a Dios. El arca que mató a un líder también bendice hogares. Qué tremendo esto. Hay gente que puede venir a la iglesia y usted ve la casa de los Hernández y la casa de los Hernández están bendecidas, pero la casa de los Pérez está en un espíritu de miseria y de ruina. ¿Es por qué? Porque tal vez en aquel lugar le dieron un lugar a la presencia de privilegio al Señor. Tuvieron respeto a la presencia. El gran dilema de muchos es que hay irreverencia a la presencia de Dios. Hay gente que se comporta muy bien delante de sus líderes, pero se comporta muy mal delante del Señor. ¿Cuántos tienen gozo? El gran problema es que aquí se trata de honrar la presencia de Dios. La casa de Obed-Edom entendió eso. ¿Qué ocurrió en la casa de Obed-Edom? Fue proporcional la bendición de Obed-Edom, porque él tuvo reverencia. Y en su casa, la presencia de Dios. No nos olvidemos que en el Antiguo Testamento, el arca del pacto, ahí reposaba la presencia del Dios eterno, el Dios de Israel. Dice que no era solo el arca o la figura de los querubines, no era solamente los panes que estaban ahí, los restos de maná, no era solamente la vara de Aarón que rebeldeció, no solamente eran los que cargaba ahí por dentro, sino que era la presencia de Dios que estaba en ese lugar. No era un mueble más. La gente muchas veces cree que Dios es un mueble más, es un objeto más para tenerlo en casa. Eso fue lo que pasó con la casa de Abiadán, que creían que el arca del pacto era un mueble más para adornar la sala de la casa. No entendieron que ahí estaba la presencia de Dios. Yo no sé
si alguien está entendiendo, no es un mueble más, es la presencia de Dios, que cuando tú la honras con tus obras, con lo que tú haces, con el amor interno que tú tienes, cuando tú honras la presencia de Dios, algo se empieza a desplegar en tu vida, algo se empieza a impartir en tu vida, en tu negocio, en el labor que tú empleas, en lo que tú estás haciendo. Cuando hay reverencia delante de la presencia de Dios, algo se empieza a soltar. La bendición del Señor es proporcional para tu familia, no solamente para ti, sino en que todo tu hogar va a ser bendecido. ¿Qué pasó con Obed-edom? ¿Cuál fue la bendición de Obed-edom? ¿Cuál fue la bendición de Obed-edom? En Primera de Crónicas 26, 4 dice: y los hijos de Obed-edom, Semanías, el primogénito, Josabal, el segundo, Joab, el tercero, y el cuarto, Sacar, y el quinto, Natanael, y el sexto, Abiael, y el séptimo, Isacar, y el octavo, Peutalim, porque Dios había bendecido a Obed-edom y tuvo 8 hijos. El Eterno había bendecido a Obed-edom. La razón de la bendición fue su fidelidad. Fue fiel delante del Señor. La honra, el custodio del arca, la presencia, la naturaleza de su bendición fue impartida, y tal como lo describe el Salmo 127:5, consistía en el aumento de primogenitura por la cual se distinguía su casa. 72 descendientes son contados hasta hoy. Nos puede bendecir mucho, de muchas maneras, en el nuevo pacto. En otras palabras, en el Antiguo Testamento dice que Obed-edom tuvo 72 descendientes. 72 descendientes. En aquella época eso era una virtud. Hoy en día hay muchas formas donde el Señor te puede bendecir por generaciones. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, dice que Obed-edom custodió y tuvo reverencia a la presencia de Dios, por cuanto él mantuvo su generación. Dios mantuvo la generación de este hombre Obed-edom. En otras palabras, la mayor bendición que tú puedas tener es que tus hijos, los hijos de tus hijos, sigan con el legado de creer y honrar al Señor, porque si tienen al Señor tendrán todo. Por eso es que Obed-edom representa un hombre que le cree a Dios, que asume su compromiso en el sacerdocio delante del Señor. Obed-edom representa un hombre que no es dual, no es un hombre pendular de doble pensamiento, no es un hombre que tiene doble vida, doble moral. Obed-edom representa un hombre que asume su sacerdocio, es un hombre que le cree a Dios, es un hombre que es valiente y se esfuerza para traer la presencia de Dios y honrarla y traerla a su hogar. Gracias por los hombres que están. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El gran dilema de muchos es que no son como Obed-edom. Por cuanto no honran la presencia, no honran sus hogares. La mujer es la que ora y él no ora.
cuando es el contrario. El hombre es sacerdote del hogar. Hoy en día se han invertido los valores. Yo no estoy diciendo que la mujer no tiene que orar, pero lo que ocurre es que hoy en día la mujer está asumiendo un rol que no le corresponde bíblicamente. Escuche bien, es el hombre el sacerdote de la casa, es el hombre el que tiene que levantar la mano primero, es el hombre cuando la mujer ve a un lado que ve el hombre tirado en el piso orando al Señor. Escuche bien, el orden se ha alterado, o sea, no es el orden, escuche bien, el orden es que el hombre fluya como sacerdote, porque el sacerdote es puente que conecta, escuche bien, el mundo espiritual con el mundo natural. En otras palabras, cuando Jesús habla del Padre Nuestro, está hablando de un rango espiritual. Cuando el hombre dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, le está diciendo que el hombre se tiene que ser valeroso, el hombre tiene que ser esforzado. El hombre del Nuevo Testamento es un sacerdocio diferente, distintivo, que honra la presencia de Dios para traer la bendición a su hogar. No es inconstante, no tiene una vida pendular. Usted ha investigado esa palabra pendular. De ahí viene la palabra pendejo. Búsquela en el diccionario. Quiere decir que el hombre que no asume, que no es valeroso, es un pendejo. No sé si eso es en qué manera, en Colombia. Pero vea, escuche bien. Cuando usted lee el diccionario, para que no vaya a decir lo que el pastor dijo una palabra, cuando usted busca el diccionario, pendular es esa palabra. Que es una persona que tiene una vida de inconstancia, distraído, tonto. Busque ahí en el diccionario de la Real Academia. Y la Biblia lo connota. Pero la Biblia dice que el hombre de Dios es un hombre esforzado y valiente. Le dice, Señor. El Señor le habla al hombre y dice, varón esforzado y valiente. Repetidamente le habla a los jueces y a los patriarcas. Inclusive el consejo del rey a su hijo le dice, pórtate varonilmente. Y Pablo le habla a los hombres y le dice, sean varoniles. ¿Por qué será? Y le dice, pórtate varonilmente. Porque un hombre que le cree a Dios y tiene temor a la presencia de Dios, se porta varonilmente. Gracias por los amén. Un hombre que le teme a Dios, honra la presencia de Dios, aun cuando no lo ve la mujer ni los hijos. Un hombre que le teme a Dios provee para su hogar por encima de las circunstancias. Un hombre que le teme a Dios y honra y es valeroso tiene ideas creativas para sacar a su familia de la miseria y de la ruina. Es alguien progresista, visionario, que va por encima de las circunstancias, porque no está contando con sus habilidades humanas o con su destreza. Este hombre que le cree a Dios tiene dependencia de la presencia. Por eso es que honra la presencia de Dios, porque algo se empieza a soltar. Los códigos del reino se empiezan a soltar en estos hombres, el cual traen el diseño a la tierra. ¿Por qué? Porque un sacerdote trae intersección. Por eso es que le dije, busqué a alguien que entre todo el país quisiese vallado a favor del país, pero no encontré a nadie. Quiere decir que no había nadie varonilmente que se parara a la brecha para luchar por su nación. Por eso es que le dije inicialmente que necesitamos tener visión. Repita conmigo, visionario.
Solamente cuando estás conectado con el Eterno te puedes mantener visionario, que por encima de las circunstancias, de las problemáticas de la vida, de las vicisitudes de la vida, aunque el turbión de la vida te haya golpeado, usted va por encima de esa circunstancia. Usted va a alabar a Dios, usted va a ir por encima de la circunstancia, porque cuando usted va por encima de la circunstancia, algo se empieza a materializar en tu vida, porque un genuino adorador algo tiene que ser. Por eso es que usted ve la historia, escuche bien, de las 12 tribus. Dice que se levanta uno, le nace un hijo a Lea que se llama Judá. Judá significa alabanza, y en el original hebreo la palabra alabanza también significa nadar en contra de la corriente. Cuando tú estás alabando, estás yendo en contra de la corriente. Alaba. 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 La cosa es que a la gente le gusta que todo le salga bien, pero como no honra la presencia, y por cuanto no es un adorador que el Padre está buscando, no puede ir en contra de la corriente de este mundo, sino que es arropado y es arrastrado. El verdadero hombre de Dios esforzado es el sacerdote que ministra sus hogares, que tiene buena administración en su casa con sus hijos. Por eso que dice, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Por eso es que yo veo la historia de un hombre que se llama José, que por encima de la tentación, él se mantuvo fiel, él fue un buen administrador, que aunque se le paró la mujer 60-90, revienta. Escuche bien, aquella mujer hermosa, el hombre se administró delante de Dios. Gracias por los amigos. Porque si tú no te administras en tu vida, jamás podrás administrar lo que está por fuera. El sacerdote tiene buena administración. Vamos, dígale que tiene para el sacerdote. Tiene buena administración. Si honras a Dios, tendrás su presencia. Y el Señor estará con ustedes siempre cuando ustedes estén con Él. Si buscamos, y Él dejará que ustedes lo hagan. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Segunda de Crónicas 15:2. Si tienes a Dios, tendrás su bendición. Obedecerle. Él siempre responderá a tus peticiones. Primera de Crónicas 28:9. Si tú honras la presencia de Dios, Él va a responder cualquier petición que usted le haga. Pero no espere que estés deshonrando al Señor y Él responda a su petición. Por eso es que hay gente que tiene conflictos en sus hogares, en el matrimonio, con los hijos. Su economía es un desastre, su vida moral es un desastre. ¿Por qué? Porque no honra la presencia. Señores, Él es más real que nosotros mismos. Él es más real que nosotros mismos. Si usted honra al Señor, Él va a responder cualquier petición que usted le haga a Él. Yo no sé qué es lo que usted pueda estar viviendo en este momento. Tal vez la cosa se puso crítica, la cosa se puso difícil, pero cuando usted honra la presencia de Dios, algo se va a empezar a soltar en su hogar. Obed-Edom fue reverente. David recibió la lección más poderosa para su vida. Él indagó, investigó, que él buscó qué fue lo que ocurrió. Que no fue de una noche a la mañana. La casa de Usa es la casa de Abiathar,
y el arca tuvo primero ahí. Pero ellos vieron que el arca era un mueble más, era un objeto más, para adornar, para embellecer la sala de la casa. Eran religiosos. Pero en la casa de Obed-Edom algo ocurrió diferente. Ellos eran adoradores. Ellos le dieron el lugar que le corresponde al Señor en sus vidas. Cuando el Señor es el eje de tu casa, de tu hogar, cuando el Señor está en el centro de tu hogar, jamás pasarás de diferencia alguna en tu vida. Pueden venir circunstancias difíciles a tu vida, pero Dios te va a sacar de todas. La Biblia dice que juntamente con la tentación viene la salida, pues juntamente con la prueba va a venir la salida. No es posible que gente tenga 5, 20, 30 años viviendo en una misma condición. Es porque algo está ocurriendo. Pero cuando usted ve que alguien honra la presencia del Señor, usted lo va a ver diferente. Eso se nota, señores. La unción se nota en la gente, porque la gracia de Dios va a estar en tu vida y la gracia te va a hermosear. La gracia te va a hacer atractivo. Cuando usted no tiene empleo, pero usted tiene la gracia de Dios, la gente va a querer contratarlo, la gente va a querer algo de ti. Es la gracia de Dios, no es tu belleza física, no son tus logros, es la gracia, su presencia en tu vida. Hay gente que se cree la gran cosa. El Señor detuvo a Esther cuando Mardoqueo habló con ella. Le dijo: no creas que tú eres la única. Tal vez viento y respiración vendrá de cualquier lugar. No te creas la última persicola del desierto. Le está diciendo: lo que hermosea tu vida es la presencia de Dios. Lo que marca la diferencia en tu vida no es el radio de tu belleza, de tu influencia. No es lo que tú puedes ser, es lo que tú portas por dentro. Si tienes a Dios, tendrás su protección y lograrás su promoción. Si tienes a Dios, tendrás su protección y también tendrás su promoción. Considera los 3 amigos de Daniel. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de sí mismo y ordenó que todo el mundo se postrara delante de ella. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron y el rey ordenó que fueran arrojados al horno. En Daniel capítulo 3 versículo 15 en adelante, al ver que no morían, exclamó: no hay otro Dios, pues ¿qué puede hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho? Además, Nabucodonosor le dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. En otras palabras, señores, cuando usted honra al Señor por encima del sistema, aunque el sistema te quiera forzar, escucha bien, cuando usted honra al Señor, por mucho fuego, por mucho que lo aumente, por mucha intensidad que haya en la llama, la Biblia dice: la llama no arderá en ti. En otras palabras, porque el problema se puede poner muy fuerte, pero cuando tú te mantienes, cuando tus convicciones son seguras delante del Señor, porque juntamente con su protección, Él solamente no te va a proteger, sino que juntamente con la protección del Señor va a venir la promoción de tu vida. Yo vine a hablar con gente en este lugar y vine a decirle que hay gente que ha aguantado, que ha venido problemas y lucha en su familia y en sus hogares. Mantente fiel, honra la presencia de Dios, porque viene el tiempo de promoción para tu vida. Tal vez tú dices que la cosa está fuerte. Y tal vez el rey dijo:
sube más la temperatura de la llama. Y la cosa se puso fuerte. Y tú dices, ay Dios mío, ¿quién me saca de esta? Oh my God, por favor. Es que cuando se pone la cosa más caliente es cuando Él está más ahí. Y la gente se queja. Y lo que pasa es que cuando tú estás en el fuego, Él va a sacar lo mejor de ti. Escucha bien, pero es que tú no vas a durar toda la vida en el horno. En otras palabras, es que tú no te vas a quedar en el horno. Tú no fuiste diseñado para estar en el horno. Pero cuando tú te mantienes fiel delante de la presencia de Dios, cuando tú honras su presencia en el medio del horno, en el medio de la prueba, nunca podrás, escuche bien, explicar que tal vez que Él está en el medio de tu problema. Él está contigo. Y dice, tal vez el Señor no está conmigo. Es que cuando la cosa se pone más difícil es que está más pegado de nosotros. Porque cuando el horno fue identificado con su mayor calor, con mayor fuego, dice que el rey pudo ver a un cuarto. Tanto sí que el rey dijo, ningún Dios es como el Dios de estos jóvenes. Es que las situaciones que puedan venir a nuestra vida es para Él mostrarse a nuestra vida. Amén. Cuando la cosa se pone difícil, Él se muestra a nosotros. Por eso es que usted ve que cada vez que Jesús hace un milagro en los escenarios, la Biblia relata, los evangelios dice, y Jesús se volvió a mostrar. Cada vez en el escenario, cuando Él va a hacer un milagro, dice la Escritura, y se volvió a mostrar. Es la palabra griega epifanía. Cada vez que Él va a hacer un milagro, Él se muestra. Es una palabra que usaban los emperadores cuando ellos se mostraban al pueblo para demostrar su poder y su autoridad. Por eso es que cuando Jesús iba a hacer un milagro, Él se mostraba para que vieran la intensidad del reino que cargaba. En otras palabras, señores, aunque Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estaban en el horno de fuego, ellos fueron reverentes a la presencia y juntamente con la protección vino la promoción a su vida. Dice que el rey Nabucodonosor los promocionó a unos lugares de honra porque ellos honraron la presencia. Ya que tú ves tu hogar, cómo estás viviendo, la situación que estás viviendo, levántate como un sacerdote de tu casa. Escuche bien, empieza a ser el puente entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Cuando tú honras la presencia de Dios, usted sabe que Él es omnisciente. Él está en todo lugar. Él está donde no te ve la mujer, donde no te ve tus hijos. Él va a estar contigo. Dice que la bendición es proporcional a la honra que tú le des a la presencia de Dios. David entendió la lección más grande de su vida. Era porque él dijo, en la casa de mi Adán estuvo el arca y no pasó nada, pero el arca está en la casa de Obed-Edom y el Señor lo bendijo con 72, escuchen bien, descendientes. Y usted va a Israel y todavía está la casa de Obed-Edom. Y dice la gente que ha ido allá y te busca, ¿verdad?, en Google, que eso es un hotel donde la gente se hospeda y paga los mejores precios porque quieren estar en ese lugar, porque el Señor estableció algo en esa familia. Por eso que usted ve gente en la iglesia, le vuelvo a repetir, y tú ves a Panchito bien bendecido y María está por la ruina.
Y dicen, no, será que el pastor está orando por mí, la pastora no está orando por mí, que vivo de ruina. Es que no está honrando la presencia. Es que aquí no se trata de una magia, ni que la gente está haciendo encantamientos, de nada. Aquí se trata de ser esforzado y valiente, valeroso. El que se acerca a Dios quiere que le haya y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Eso es lo que dice la Escritura. Dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Le premia. Pero si usted no honra la presencia, no espere nada de la presencia. Mire, hay gente que cae en el espíritu de ruina y se le ve por encima. Pero cuando usted ve a alguien que honra la presencia, repita conmigo, honra la presencia. Honra la presencia. Algo se empieza a desprender. La forma en que tratas a la presencia determinará cuánto recibirás de Él. Quienes honran a Dios serán honrados por Él. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2:30. La honra es el vehículo que trae la bendición. Le vuelvo a repetir. La honra es el vehículo que trae la bendición. ¿Quieres bendición? Honra al Señor. El gran dilema de muchos es que hay mucha deshonra en el pueblo. En nuestro trato, en nuestra forma de ser, somos muy ligeros al hablar, muy ligeros en nuestros tratos. Gente muy liviana nunca podrá entender la honra al Señor. Hay gente muy liviana dentro de la iglesia. Tiene que ser reverentes al Señor. Si usted quiere, escuche bien, traer la bendición y que la bendición se manifieste en su casa, usted debe de honrarlo, porque la honra va a ser el vehículo, repita conmigo, el vehículo que trae la bendición. Un claro ejemplo es que Jesús, cuando estuvo en Nazaret, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. En Marcos capítulo 6:5. Porque no hubo honra. Pero si hubiesen honrado a Jesús en Nazaret, se fuera desplegado algo muy poderoso. El gran dilema es que no venimos a la iglesia y no honramos. Andamos en el centro comercial y no honramos su presencia. Andamos en el mercado y no honramos su presencia. En el baño tampoco honra al Señor. En cualquier lugar que usted se encuentre, debe tener siempre el Señor el lugar que le corresponde. Amén. Dice que Jesús no pudo hacer mucho milagro, hizo unos pocos, dice la Escritura, porque no honraron la presencia del Señor. Y muchas veces el Señor se manifiesta y no lo honramos. Y usted dice, ay, ¿quién me va a salvar de esta? Como dice, no es el Chapulín Colorado, es el Señor. Escuche bien, la expresión no pudo indica que fue afrentado, que lo estorbaban, que no pudo hacer milagro. Detuvieron la operación, la falta de honra a Jesús mismo. Dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes, entre su casa. Jesús fue tratado con respeto, consideración, sino como un ciudadano más. Por tanto, recibieron de él una bendición muy pequeña. Lo trataron como un ciudadano más. Si él es de acá, de Barranquilla, si es costeño, él vino, escuche bien, con el sombrero, con la, como le dice acá, lo vieron como un ciudadano más.
Si ese Jesús que es de ahí de Barranquilla, del barrio aquel, donde da la vuelta acá. Por cuanto lo trataron así, no pudo hacer muchas cosas el Señor. Cuando la gente eligiera, dice, sí, esa es la iglesia donde yo me congrego. Sí, allá están unos pastores, tú sabes. Pero cuando usted le da el lugar al Señor y usted dice, esa es la mejor iglesia del Lucero, ahí tenemos los mejores pastores, ahí hay presencia de Dios, ahí hay gloria, ahí sucede milagros, ahí se resucitan los muertos, ahí los leprosos son limpiados, ahí el sordo, escuche bien, recíbelo, él recibe, escuche bien, el ciego recibe la vista y el sordo oye, ahí el cojo se sana, ahí pasan cosas extraordinarias. Cuando en el hogar hablan más de la mamá, del papá, de los hijos, ahí hay deshonra. Empiece a honrar a su familia, honre a su mujer, honre a su marido. Los hijos honran a los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es proporcional. Dice, para que tengas largura de día sobre la tierra, porque es un mandamiento con promesa. Es el mandamiento que tiene promesa, porque hay mandamientos que hay que cumplir, pero este mandamiento es distintivo porque dice que carga un eslabón que es la promesa, que te dice que vas a vivir por muchos años. Cuando usted honra, algo va a suceder en su casa. Cuando usted es un varón esforzado y valiente, usted le cree a Dios y usted sabe que la bendición se va a desatar en su hogar. Algo va a ocurrir, algo va a marcar la diferencia. Escuche bien, algo se empieza a desprender. Jesús fue tratado con respeto, consideración, sino como un ciudadano más, por cuanto recibieron de él una bendición muy pequeña. Pero por el contrario, el centurión mencionado en Mateo 8, 5 al 13, él honró a Jesús y se llevó el premio completo. En otras palabras, él le dijo, Señor, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de los judíos. Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa, solamente envía la palabra y mi siervo sanará. Cuando tú te das el sentido que corresponde al Señor, Él enviará tan solo la palabra y la palabra hará el efecto y el milagro que estás esperando. Yo no sé qué es lo que pueda estar pasando en tu casa, en tu hogar, pero cuando tú honras y entiendes la autoridad de Dios en tu vida, Él tan solo envía la palabra y el siervo fue sanado al instante. Te llevas el premio mayor. Mira, un pueblo completo deshonró y se llevó las migajas, pero un solo tipo pagano se llevó el premio mayor porque entendió el concepto de honra. Un pueblo que Dios se le mostró por 4,000 años, se le mostró, no lo entendió, y un tipo que era considerado de otra nación, no entendió y se llevó el premio mayor. Es que cuando tú entiendes los principios del reino que se te revelan en tu vida, hermano, esto no se trata porque tú tengas tanto tiempo. Hay gente que puede estar nueva y cuando se le revela el principio de Dios, escuche bien, el otro que tenía 10 años, escuche bien, y este que tiene 1 año recibió más. Que se le reveló. Por eso es que dice la bendición de la posteridad. Escuche bien, cuando tú hablas de los obreros del octavo día y cuando hablas del sacerdocio del octavo día, dice que los que llegaron después, ellos recibieron igual que los que tuvieron tiempo. Amén.
se trata es por la revelación que tú portas. Que el Señor se te revela. Pero hay gente que se extraía en el camino. Son pendulares. ¿Me entiende? Que son inconstantes. Pero cuando le dice el consejo del Padre, del Rey, al Hijo, le dice, pórtate varonilmente. Los hijos sabios. Le dice, sé varón. Tenga hombría. Porque el hombre que se porta varonilmente tiene sabiduría de Dios para ejecutar los planes divinos en la tierra. Es como el hombre que estaba buscando en Ezequiel. Escuchen bien, que dice, busqué a alguien que hiciese algo al favor del país, porque el país había derramamiento de sangre inocente, pero muchos de ustedes tienen agendas personales y son omisos a la voz de Dios, por cuanto yo busqué a alguien que hiciese vallado entre ustedes, pero no hay alguno. ¿Por qué está diciendo esto? Porque dice que no había gente que se portaba varonilmente entre esa nación. Está hablando, no hay alguien que se levante por su familia y asuma el sacerdocio que el Padre Eterno le ha entregado. No hay alguien que sea puente entre el mundo espiritual y el mundo natural. Alguien que se ponga al favor del pueblo, levante la mano y clame al Dios del cielo para que la justicia de Dios se revele en la nación. Amén. En tu hogar. Amén. Cuando usted honra, y con esto finalizo. El oficial romano dijo, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado se la da. El versículo 8, en primer lugar, lo trató como el Señor y luego le dijo de sí mismo que no era digno. No era digno. Si él era un oficial del ejército de Roma, es decir, el conquistador, mientras que Jesús pertenecía a una nación conquistada. Sin embargo, el centurión sabía bien quién era Jesús. Reconoció la autoridad espiritual por encima de la suya, que era terrenal. Trató a Jesús como alguien muy importante que le rindió el debido respeto. Como consecuencia, su criado fue sanado completamente. La conclusión es que la honra es la clave esencial para recibir el cielo en la tierra. En otras palabras, señores, cuando usted considera al Señor, cuando usted considera la autoridad que Dios le ha puesto, algo se va a desprender del cielo a tu vida. El negocio que estaba estancado se tiene que destrabar. El negocio, estabas desempleado, te tienen que llamar. Tenías problemas en el matrimonio, se tiene que solucionar. Algo que estaba trabado en tu vida se tiene que destrabar, porque cuando tú consideras al Señor y le das el lugar que le corresponde, algo se tiene que desprender del cielo, algo se tiene que soltar de Dios para tu vida, porque Dios va a honrar a los que le honran, y Él los honra y los premia, y la gracia de Dios te va a arropar. Yo no sé, algo tiene que ocurrir cuando usted gana almas, algo se tiene que desprender, porque tan solo hecho de ganar almas, usted está honrando al Señor, porque está llevando su nombre. Póngase de pie. Padre, gracias.